Hola, soy Sofía, y quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida. Desde que tengo memoria, siempre estuve acompañada por Max, mi perro. No era solo una mascota para mí, era mi amigo más fiel, mi compañero en todas las aventuras de la vida. Si me caía, él estaba ahí para levantarme, y si me sentía sola o triste, su mirada llena de amor siempre me reconfortaba. Max era especial, no solo por ser un perro, sino porque siempre sabía lo que yo necesitaba. Podía sentir cuando mi ánimo no estaba bien, y me brindaba su cariño, su lealtad y su presencia incondicional. De pequeña, solía jugar con él durante horas. Recuerdo cómo corríamos juntos por el parque, o cómo él se acostaba a mi lado para que le acariciara la cabeza. En esos momentos, nada más importaba. Él me entendía de una manera que solo un animal tan especial podría hacerlo. Mi familia siempre decía que Max era diferente, que tenía una conexión única conmigo. Y no estaban equivocados. Es increíble cómo los animales pueden convertirse en parte de tu alma, cómo te acompañan sin juzgarte, sin pedir nada a cambio, solo dándote amor. Yo nunca imaginé que un día algo tan terrible iba a suceder. Algo que pondría a prueba todo lo que creía, lo que sentía por Max. Pero antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas a este canal y dejes un me gusta si te ha tocado mi historia hasta ahora. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo testimonios de fe, de esperanza y de milagros que realmente fortalecen el espíritu. Ahora, déjame contarte lo que sucedió a continuación. Todo ocurrió un día común. Uno de esos en los que pensaba que nada malo podría suceder. Era una tarde tranquila y, como siempre, decidí dar un paseo con Max por el parque cercano. Max estaba feliz, saltando de un lado a otro, disfrutando del aire fresco. Yo también me sentía tranquila, caminando a su lado, hablando con él como si pudiera entenderme. Aunque él no hablaba, su mirada y su comportamiento decían todo lo que necesitaba saber. Era un día perfecto, hasta que el destino decidió interrumpirlo de la manera más dolorosa. Nos dirigíamos a casa, caminando por una calle no muy transitada. Max y yo estábamos cruzando la calle cuando, de repente, un coche apareció a gran velocidad, haciendo un ruido fuerte de frenos. En un parpadeo, Max fue atropellado. El coche ni siquiera se detuvo. Solo escuché el ruido del impacto y vi a mi perrito caer al suelo, inmóvil. Mi corazón se detuvo. En ese momento, sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. No podía respirar, no podía pensar. Solo corrí hacia él, gritando su nombre, sin saber qué hacer. Los segundos parecían horas. Max estaba tirado en la calle, su pequeño cuerpo sangrando, casi sin vida. Me arrodillé junto a él, tratando de sostenerlo, pero su respiración era débil, casi imperceptible. Lo llevé rápidamente al hospital veterinario. Los médicos, aunque intentaron hacer todo lo posible, no daban muchas esperanzas. Ellos me miraron con tristeza y me dijeron que las probabilidades de que Max sobreviviera eran mínimas. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Me sentí vacía, perdida, como si mi mundo se estuviera desmoronando por completo. Max estaba grave. Sus huesos estaban rotos, su respiración era irregular, y los médicos no podían hacer mucho más. Todo lo que me dijeron me hacía pensar que no quedaba nada por hacer. Lo siento, Sofía. Hemos hecho todo lo posible, me dijo una de las enfermeras, con la voz quebrada. Fue un golpe muy duro. La noche pasó en una espiral de desesperación, mientras esperaba noticias que nunca llegaban. Max era más que un perro para mí. Era parte de mi familia. Era mi compañero de vida. Sentí que había perdido una parte de mí misma. Esa noche, no podía dormir. Mi corazón no dejaba de latir fuerte por el dolor. No podía dejar de pensar en la mirada de Max, en su energía tan llena de vida. Todo parecía perdido, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir luchando, que no podía rendirme tan fácilmente. Esa noche, después de que los médicos me dieron las malas noticias, no pude quedarme en casa.
No podía soportar la idea de no estar cerca de Max, de no estar a su lado en ese momento tan crítico. Decidí volver al hospital veterinario, aunque ya era tarde. Necesitaba ver a Max, aunque fuera por un último momento, aunque fuera para despedirme de él. El dolor era tan profundo que no podía quedarme en casa sin saber cómo estaba. Cuando llegué al hospital, la luz tenue de la sala de espera me hizo sentir que estaba en un lugar diferente, casi surreal. El lugar estaba tranquilo, pero había una sensación de calma tensa en el aire. Los médicos estaban ocupados, y no me sorprendió que me dejaran entrar a ver a Max. Sabían que la situación era crítica, y también entendían lo que significaba para mí. A pesar de la hora avanzada, accedieron a que pasara unos minutos con él. Recuerdo perfectamente el camino hasta la sala. Las luces del hospital parpadeaban levemente, creando sombras extrañas por todo el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos parecían resonar en el silencio como si el tiempo estuviera detenido. Finalmente, llegué a la sala donde Max descansaba en la cama, conectado a varios tubos y con una expresión débil, casi sin vida. Me acerqué lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Acaricié su cabeza, con suavidad, mientras sus ojos brillaban, pero sin mucha energía. Max estaba respirando, pero era claro que estaba al borde de la muerte. Me incliné sobre él y susurré palabras de cariño. Le dije cuánto lo amaba, lo mucho que significaba para mí, que siempre lo recordaría como mi amigo fiel. Quería que supiera que nunca lo olvidaría, que siempre llevaría su espíritu en mi corazón. De repente, algo extraño ocurrió. Mientras observaba a Max, sentí una presencia en la habitación. Al principio, pensé que era otro médico, pero no era así. Era un hombre barbudo, vestido con una túnica blanca que resplandecía suavemente en la penumbra. No había explicación lógica para ello, ya que no había nadie más en la sala, pero allí estaba él, de pie junto a la cama de Max, observando al perro en silencio. No tenía miedo. Al contrario, una calma inexplicable se apoderó de mí al verlo. Era como si su presencia me diera una sensación de paz, como si todo fuera a estar bien, aunque en mi mente, las probabilidades de que Max sobreviviera eran nulas. No dijo una palabra, solo me miró con una serenidad que no pude describir con palabras. La luz que emanaba de su figura parecía envolver toda la habitación, aunque no había ninguna fuente de luz visible. Era como si algo más allá de la comprensión humana estuviera ocurriendo, algo divino, algo más grande que nosotros. Me senté en una silla cerca de Max, observando a este hombre misterioso, que permaneció en silencio, con la mirada fija en mi perro. El aire estaba cargado de una energía que nunca había sentido antes. Mientras lo observaba, sentí que todo el dolor y la angustia que había estado experimentando durante todo el día comenzaban a desvanecerse. La presencia de este hombre me daba una tranquilidad que no entendía, pero que profundamente apreciaba. Después de un largo rato, el hombre se levantó lentamente, miró a Max una vez más y luego me miró a mí, como si me estuviera dando un mensaje silencioso. Sonrió levemente y, sin decir una palabra más, salió de la sala, dejando atrás una sensación de paz indescriptible. No sabía qué pensar. Mi mente estaba confundida, pero, al mismo tiempo, me sentía más esperanzada que nunca. Algo había cambiado en mí, algo que no podía comprender, pero que me hacía creer que había algo más en este mundo, algo que no se podía ver con los ojos, pero que se sentía en el corazón. A medida que la noche avanzaba, me quedé junto a Max, sin saber si lo que había experimentado había sido real o si todo formaba parte de algún sueño extraño. Lo único que sabía era que, esa noche, algo había ocurrido que cambiaría mi vida para siempre. La madrugada llegó, y aunque no podía dormir, una extraña calma había invadido mi ser. Esa sensación que había experimentado durante la visita a Max no se desvaneció. Al contrario, se fue intensificando, como si todo estuviera sucediendo por una razón. Sentía que algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar con palabras. Me quedé junto a Max, sosteniéndole la pata, rezando en silencio por él, pidiendo que luchara, que no se fuera. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, pero mi mente aún estaba atrapada en los recuerdos de la noche.
Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar, me levanté lentamente de la silla junto a la cama de Max. Estaba agotada, pero no me importaba. Mi único deseo era que Max despertara, que volviera a mover su cola, que volviera a mirarme con esos ojos llenos de amor. A lo lejos, oí los pasos de los veterinarios acercándose. Los vi entrar en la habitación con caras preocupadas, como siempre, preparándose para más malas noticias. Sabían que Max estaba gravemente herido. Estaban listos para ofrecerme una vez más su diagnóstico final. Pero algo sucedió que no esperaban, algo que desbordó toda lógica. Max, mi querido Max, comenzó a moverse. Al principio, solo fue un pequeño movimiento de su cabeza, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Pero luego, sus ojos se abrieron, y sus pequeños músculos comenzaron a reaccionar. Fue un milagro que no podía entender. Los médicos se acercaron rápidamente, sorprendidos por lo que veían. ¿Cómo era posible? Ellos me miraban con incredulidad, y sus rostros se transformaban de la desesperanza a la asombrosa sorpresa. En ese momento, me quedé completamente inmóvil. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré a Max, y vi cómo su respiración se volvía más regular, más fuerte, y sus ojos brillaban con la misma vida que siempre había tenido. Los médicos, estupefactos, comenzaron a hacerle más exámenes, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. No encontraban explicación alguna para lo que había sucedido. Según todos los diagnósticos, Max estaba condenado a morir esa noche. Sin embargo, allí estaba, de pie, con una energía renovada, como si nunca hubiera estado herido. Algo más grande que todos nosotros había intervenido en este milagro. Yo lo sentí en cada fibra de mi ser. Max estaba regresando a mí, y todo parecía tener un propósito mayor. Pero aún me quedaba una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Max? Ese día fue un torbellino de emociones. No solo porque Max se hubiera recuperado de manera inexplicable, sino porque sentí que algo mucho más profundo estaba ocurriendo en mi vida. Durante las horas que siguieron, los médicos no dejaban de preguntar cómo era posible que Max estuviera tan bien. Y aunque trataban de encontrar una explicación lógica, yo sabía que no había ninguna. Lo que había sucedido no era ciencia, no era medicina, era algo divino, algo que solo podía atribuirse a la fe. Esa misma noche, cuando ya estaba sola en casa, me encontraba pensando en todo lo que había vivido. Mi mente seguía procesando lo sucedido en el hospital. ¿Quién era el hombre que había estado en la sala esa noche? ¿Qué había querido decirme? ¿Por qué Max se había salvado de un destino tan cruel? Era imposible no pensar en la presencia que había experimentado en la sala de veterinarios. Aunque no lo entendía completamente, sabía que algo había sucedido, algo que había tocado lo más profundo de mi ser. Y entonces, algo más extraño ocurrió. Mientras me preparaba para dormir, escuché una voz suave, clara y cálida en mi corazón. No era una voz física, sino una voz interna, como si fuera un susurro que venía de lo más profundo de mi alma. La voz me decía que no tenía que tener miedo, que todo estaba en manos de Dios. Era como si esa presencia que había estado con nosotros esa noche estuviera hablándome, tranquilizándome, dándome un mensaje. Me dijo que Max había sido sanado porque mi fe había sido puesta a prueba, y que todo había ocurrido por un propósito divino. Sentí una paz inmensa, una sensación de que todo en mi vida tenía sentido ahora. Max había sido salvado, pero más que eso, yo había sido salvada también. Había encontrado algo mucho más valioso que la recuperación de mi perro. Había encontrado la fe en algo más grande que todos nosotros, una fe que nunca supe que tenía hasta ese momento. Esa noche, al dormir, sentí que mi vida había cambiado. Ya no era solo la historia de un perro que había sido salvado de la muerte. Era la historia de una niña que había aprendido a creer, a confiar en algo más allá de lo que veían sus ojos. Y en ese momento supe que nunca más sería la misma. A medida que pasaron los días, comencé a reflexionar sobre lo que había experimentado. Al principio, creí que todo lo que sucedió con Max era solo un milagro aislado, algo inexplicable pero hermoso. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que este milagro era más que solo la sanación de un perro. Era una manifestación de algo mucho más grande, algo que nunca había entendido completamente hasta ese momento. Mi vida había cambiado para siempre, y no solo porque Max se hubiera salvado. Algo dentro de mí había cambiado. La duda, el miedo,
Las inseguridades que había cargado durante años se habían desvanecido, reemplazados por una nueva perspectiva de la vida. La fe que había estado dormida dentro de mí comenzó a despertar, y empecé a ver el mundo de una manera diferente. Ya no veía las cosas solo con los ojos de la lógica, sino también con los ojos del corazón. Comencé a comprender que la presencia que había sentido en la sala del hospital veterinario no era algo accidental. Era una señal, un recordatorio de que Dios está presente en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Antes de este milagro, siempre había sido una persona escéptica, racional, alguien que confiaba solo en lo que podía ver y tocar. Pero ese milagro, esa sensación de paz que me invadió, cambió todo eso. Comencé a orar más, a agradecer por cada pequeño milagro en mi vida, a pedir por aquellos que amaba, y a confiar en que todo lo que sucedía tenía un propósito. Incluso cuando las cosas no salían como yo esperaba, aprendí a confiar en que algo mejor estaba por venir, que todo sucedía por una razón que no siempre podía entender en ese momento, pero que, con el tiempo, se revelaría. Lo más asombroso de todo esto fue que, a pesar de lo que había experimentado, mi vida no se volvió más fácil ni sin problemas. Pero ahora tenía una paz interna que me ayudaba a afrontar cada dificultad con una mentalidad diferente. Ya no sentía miedo, ni angustia constante. En su lugar, sentía una profunda calma que venía de saber que no estaba sola, que había algo más grande que me sostenía. Max también parecía haber cambiado. Su actitud y comportamiento después del milagro eran diferentes. Estaba más activo, más alegre, como si también hubiera experimentado una renovación. A veces, lo miraba y pensaba que él, al igual que yo, había sido tocado por algo divino, algo que no podía explicar, pero que ambos sentíamos en lo más profundo de nuestro ser. Con el paso de las semanas, la historia de Max y su milagrosa recuperación se fue esparciendo. Los médicos del hospital veterinario seguían sorprendidos por lo sucedido, y me pidieron que compartiera nuestra historia con otros. Aunque al principio me sentí un poco reticente a contarla, sabía que había algo importante en todo esto que no debía guardar solo para mí. Este milagro no solo había tocado mi vida, sino también mi fe, y sentí que era mi deber compartirlo con los demás. A medida que hablaba con amigos y familiares sobre lo que había sucedido, empecé a darme cuenta de que mi historia no solo impactaba a quienes la escuchaban, sino que también me ayudaba a mí. Cada vez que la contaba, sentía que el propósito de mi vida se volvía más claro. Sabía que mi propósito no era solo cuidar de Max y asegurarme de que estuviera bien, sino también ser una fuente de esperanza para los demás, compartir mi fe y recordarles que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y milagros que pueden ocurrir. Fue entonces cuando decidí que quería compartir esta historia con más personas, no solo a través de mi círculo cercano, sino en una plataforma más amplia. Sabía que había otras personas que, como yo, necesitaban escuchar algo que les diera esperanza, algo que les recordara que nunca es tarde para creer en lo imposible. Aunque al principio me sentí un poco insegura sobre cómo contarla, pronto me di cuenta de que mi experiencia podía ser una bendición para muchos. Así que, armada con el testimonio de Max y mi propia experiencia, comencé a contarle a otros acerca del milagro que había vivido. Cada vez que alguien escuchaba nuestra historia y se sentía inspirado, mi corazón se llenaba de gratitud. Me di cuenta de que este milagro no solo era un regalo para mí, sino que también tenía un propósito mucho mayor. Había llegado a comprender que todo lo que había sucedido, incluso el sufrimiento que Max había experimentado, tenía un propósito divino. Y al compartirlo con los demás, estaba cumpliendo mi parte en ese propósito. Lo que aprendí de todo esto es que, a veces, los milagros no solo son para aquellos que los experimentan directamente, sino para aquellos que escuchan las historias y las llevan en sus corazones. La fe es algo contagioso, y cuanto más compartimos nuestras experiencias de esperanza, más personas pueden ser tocadas por ella. Es por eso que ahora, cada vez que alguien me pide que cuente nuestra historia, lo hago con todo mi corazón, sabiendo que puede ser el recordatorio que alguien más necesita para encontrar su propia fe.